Vamos a empezar hablando de la Hymenoptera nana, también llamada Tenia nana. Vamos a hablar de la distribución mundial. La Hymenoptera nana tiene una distribución cosmopolita, pero es más prevalente en regiones tropicales y subtropicales, en países en vías de desarrollo, en zonas rurales y periurbanas con deficientes condiciones sanitarias, en América Latina, África, Asia y Medio Oriente, el cual presentan altas tasas de infección, especialmente en niños en edad escolar. Vamos a hablar del grupo de riesgo. Aquí tenemos los niños, especialmente entre 2 y 10 años, por hábitos de higiene inadecuados. Personas que viven en condiciones de hacinamiento o pobreza, habitantes de instituciones cerradas, que es decir, son de orfanatos, internados o prisiones, en personas inmunocomprometidas, en trabajadores o personas con contacto frecuente con roedores o insectos. Ya. Las vías de transmisión tenemos fecal oral, por autoinfección interna directa, por autoinfección externa, por vectorial, menos común. Vamos a hablar de la fecal oral, que es por la ingesta de alimentos, agua o manos contaminadas con huevo de Hymenoptera nana, provenientes de las heces de una persona infectada. La autoinfección interna directa son los huevos liberados en el intestino, el cual eclosionan sin salir del cuerpo, reiniciando el ciclo y causando infecciones persistentes o severas. La autoinfección externa es el cual el hospedero se autocontamina al tocar superficies u objetos contaminados con sus propios huevos y llevarse las manos a la boca. Y en la vectorial, que es aquella donde se realiza la ingestación accidental de pulgas o escarabajos contaminados, que son los hospederos intermediarios facultativos, que contienen formas larvales. Tenemos los factores que favorecen a la infección, es las malas condiciones sanitarias, es decir, falta de agua potable, baños inadecuados, el hacinamiento y la pobreza, la falta de educación e higiene personal, el contacto frecuente con roedores como ratas y ratones, que son reservorios naturales, la presencia de insectos como pulgas o escarabajos en ambientes contaminados, la inmunosupresión por VIH, tratamientos prolongados o desnutrición, los climas cálidos y húmedos que favorecen la supervivencia de los huevos en el ambiente. En cuanto hablamos de la clínica, una infección por la Hydronephis nana, que bueno, también sabemos que se conoce como la tenia nana, puede causar desde asintomatología hasta presentar varios síntomas digestivos y sistémicos. Importante, estos son especialmente en las infecciones que son intensas o principalmente en niños. Bien, como les mencioné, en esta clínica puede ser tanto asintomático como presentar síntomas. En casos de presentar síntomas, estos van a ser de tipo digestivos, sistémicos y sobre todo cuando tenemos infecciones con cargas elevadas. Dentro de ellos podemos encontrar el dolor abdominal, la diarrea, la cual ocasionalmente puede ser sanguinolenta, el prurito anal y nasal, es decir, ese picazor o ese picor en la zona del ano y la zona de la nariz, hiporexia, que es una disminución en el apetito, náuseas y vómitos, y sobre todo importante, que es la pérdida de peso y los trastornos del sueño. Y ahora tenemos el diagnóstico. En sí, el más común y el más confiable para que se realice mediante lo que es el examen de heces, ya que estas tenias liberan sus huevos directamente en lo que es en el intestino, sin necesidad de un hospedador intermediario. El primer examen que tenemos es el examen coproparasitario, que en sí este consiste en la observación directa de una muestra de heces bajo el microscopio, en sí para identificar los huevos que en sí son característicos de la Hymenoptera nana, los cuales son ovalados con una membrana delgada, poseen filamentos polares en su interior, ya que este es un rasgo distintivo de esta especie. También tenemos lo que son técnicas de concentración,
que en sí esta permite para mejorar la sensibilidad, especialmente en infecciones leves, que en sí se aplica técnicas de concentración que permite recuperar más cantidad de huevos desde la muestra. Tenemos lo que es el método de Richet, que en sí utiliza centrifugación para separar los parásitos de los residuos sólidos, facilitando así su visualización. También tenemos el método de Faust, que también se lo conoce como flotación con sulfato de zinc, que en sí los huevos flotan en la solución y se recogen en la superficie, aumentando la probabilidad de encontrarlos. Y también tenemos lo que son un diagnóstico diferencial, que sí, este es importante distinguir lo que es la Hymenoptera nana de otras tenias o parásitos que pueden presentar huevos similares o síntomas parecidos, que puede ser lo que es la Hymenoptera diminuta, que en sí sus huevos son más grandes y no tienen lo que son los filamentos polares. También tenemos lo que es la tenia CPP o la saginata o solium, que en sí los huevos son esféricos y mucho más grandes, pero esta no posee una membrana delgada ni filamentos, y los proglitoides pueden observarse en las heces. Y otros parásitos intestinales que pueden ser como las carilumbricoides, la Gardia lambia, pueden causar lo que son síntomas similares como dolor abdominal, pérdida de peso, incluso diarrea. Bueno, como el primer punto del control vamos a tener el tratamiento. El medicamento de elección va a ser la praziquantel, que va a ser una dosis recomendada de 25 miligramos por kilo de peso en una sola toma. Sin embargo, va a existir un riesgo de autoinfección debido a que es una característica de esta tenia nana. Se recomienda administrar esquemas repetidos con un intervalo de aproximadamente de 15 a 15 días para eliminar la nueva generación del parásito. ¿Cómo va a funcionar ese antiparasitario? Este antiparasitario actúa aumentando la permeabilidad del calcio en las membranas del parásito, provocando su parálisis y su posterior destrucción. Bueno, como segundo punto de control tenemos el educación sanitario. Como sabemos, en este parásito la reinfección es muy común, por lo que las medidas higiénicas son indispensables. La primera es el lavado de manos frecuente, especialmente después de ir al baño y antes de manipular los alimentos. Como sabemos, esta es una medida esencial para cualquier tipo de parásito. La higiene en la preparación y consumo de alimentos, evitando la contaminación fecal. Ya, promover estos hábitos en el hogar, tanto como en las instituciones educativas. La educación dirigida a la comunidad sobre la transmisión fecal oral del parásito. Bien, ahora vamos a hablar sobre el seguimiento. Primeramente vamos a abordar tres puntos importantes. El primero va a ser la verificación de curación. En este caso es fundamental confirmar la eliminación del parásito después de que se haya finalizado el tratamiento. Para ello, se recomienda generalmente realizar un nuevo examen coproparasitario entre las 2 a la cuarta semana post-tratamiento. Este examen tiene como objetivo detectar la posible persistencia del parásito o si es que existe una reinfección temprana. En caso de que el resultado obtenido sea positivo, en este caso es necesario repetir el tratamiento o investigar a la vez la etiología de esa nueva reinfección y pues generar un nuevo tratamiento a partir de ello. Bien, el siguiente punto a tomar en cuenta es el control de focos. En este caso, la teniasis por Hemilopebis nana suele transmitirse en ambientes generalmente cerrados o familiares, por lo cual es importante en este caso evaluar que, primeramente, familiares inconvenientes, es decir, realizar estudios coproparasitarios a las personas que comparten el mismo espacio con el paciente, ya sea en un ambiente, por ejemplo, en la casa, la guardería o el colegio, para detectar y tratar a los portadores asintomáticos. Eh, También hay que tener en cuenta que se tendría que evaluar un entorno escolar donde se trate de notificar a la institución para implementar medidas de control y descartar otros casos, especialmente en niños. Bien, el último punto para tomar en cuenta es la prevención de la reinfección. La reinfección es frecuente si no se intervienen las condiciones que favorecen la transmisión.
por lo cual se debe reforzar medidas como por ejemplo la mejora de la higiene personal, el control de vectores, una educación sanitaria, higiene ambiental, en donde se busque mantener limpios generalmente objetos con los que juegan nichos de personas a las cuales se ven afectadas por ese tipo de parásitos, ya sea juguetes, utensilios, superficies. También hay que tener en cuenta que es importante lavar las frutas, las verduras antes de consumirlas. Vamos a hablar de la Echinococcus spp. Vamos a hablar de las especies importantes, la Echinococcus granulosus y la Echinococcus multilocularis. La Echinococcus granulosus es aquella que causa la hidatidosis quística y es la forma más común y menos agresiva. En cambio, la Echinococcus multilocularis causa la hidatidosis alveolar y es más agresiva y potencialmente mortal. Tenemos que tener en cuenta que tiene un hospedero definitivo, que son los perros y otros cánidos salvajes como los lobos, zorros y chacales. Estos hospederos albergan el parásito en forma adulta en el intestino delgado, eliminando huevos en las heces. Tiene un hospedador intermediario, que son los herbívoros domésticos como las ovejas, las vacas, las cabras, humanos hospederos intermediarios accidentales que se infectan al ingerir los huevos del parásito. Las zonas endémicas donde brota este parásito son principalmente en las zonas rurales ganaderas, como Sudamérica, que es en Perú, Argentina, Chile, Bolivia y sur de Brasil, en África del Norte y el este de África, en Asia Central, en Kazajistán, en Mongolia y en China Occidental, y en algunas áreas de Europa del Este y Turquía. Vamos a hablar. Ejemplo, ¿sabías que el perro es el protagonista de esta enfermedad? El perro puede infectarse y hospedar amablemente en su intestino a un parásito llamado Echinococcus granulosus. Además de ser un excelente hotel, el perro es un medio de transporte que le permite al parásito repartir sus huevos por todo el campo. Luego, animales como cerdos, ovejas, vacas y cabras se enferman al consumir hierbas contaminadas por los huevos del parásito. Estas especies domésticas se convierten en huéspedes intermediarios del parásito, alojándolo en su interior en forma de quistes. Miremos lo que te he contado como un ciclo. El perro infectado, al defecar, libera los huevos del parásito al ambiente. Las ovejas u otros herbívoros que se alimentan del pasto comen los huevos, enfermando también. ¡Ajá! Pero falta una etapa en este ciclo. ¿Sabes cómo llegó el equinococo al perro? Esto ocurre generalmente en el campo, cuando se faenan animales y las vísceras se dan como alimento crudo a los perros, o bien cuando perros sin supervisión del campo o la ciudad atacan y comen ovejas. Así, los quistes de las ovejas que están esperando este momento llegan al intestino del perro, su hogar definitivo donde se harán adultos. ¿Y las personas? ¿Cómo participamos de este ciclo? Las personas, como las ovejas, podemos comer los huevos accidentalmente cuando bebemos agua contaminada con los huevos, comemos verduras infectadas con los huevos, tenemos contacto estrecho con perros parasitados cuando nos lamen la cara o las manos, jugamos en la tierra o el pasto y tenemos contacto con los huevos que han quedado en el ambiente. Llegamos. Bien, en cuanto al Echinococcus spp o también conocido como hidatidosis, la clínica se caracteriza por un periodo asintomático prolongado. Esto se debe a que los quistes tienen un crecimiento lento, por ende puede pasar años sin causar un síntoma clave. Y sobre todo, importante comprender que la presentación clínica depende de la localización y el tamaño del quiste.
Por ello tenemos varias ubicaciones, como puede ser el hígado, en pulmones, otros órganos menos frecuentes, como por ejemplo el vaso, riñones, cerebro, etcétera. Bien, empecemos con el hígado, el cual va a ser el más frecuente. De hecho, está entre un 70 al 85% de los casos de hidatidosis. Este es característico a un dolor abdominal, sobre todo cuando tenemos trastornos parasitarios en el hígado. El dolor es especialmente en el hipocondrio derecho. También es una masa que es palpable en el abdomen y sobre todo la compresión de las vías biliares va a causar una ictericia, además de acompañado de náuseas, vómitos y malestar general en ciertos casos. Bien, la siguiente localización son los pulmones, que el cual corresponde de un 20 al 30% de los casos. No es tan frecuente como en el hígado, pero se caracteriza por producir una tos persistente, un dolor torácico, disnea, el cual es dificultad para respirar, y en varias ocasiones la hemoptisis. Bien, ahora un punto importante es que cuando este quiste se rompe, puede desencadenar una reacción alérgica, que bien es alérgica grave o bien una anafilaxia, la cual ya es una emergencia médica, puesto que tenemos el riesgo de la diseminación de la infección y asimismo la propagación por la formación de nuevos quistes. Igual dentro de las complicaciones tenemos infecciones secundarias del quiste, compresión de órganos adyacentes, los cuales pueden causar síntomas dependiendo del órgano afectado. De igual manera, una ruptura espontánea o traumática, el cual es un riesgo de la peritonitis o una broncohidatidosis. Y ahora a continuación tenemos lo que es el diagnóstico de la Echinococcus granulosus. Esta también es conocida como la hidatidosis o equinococosis quística, que este es fundamental para comprender que esta enfermedad suele desarrollarse de forma silenciosa durante meses o incluso años. El diagnóstico se basa en una combinación de estudios de imagen, pruebas serológicas y un adecuado diagnóstico diferencial. Primero vamos a tener lo que son el estudio de imagenología, que aquí estos estudios son esenciales para visualizar los quistes hidatídicos que se desarrollan principalmente en el hígado, en los pulmones, aunque también pueden aparecer en otros órganos, como puede ser el vaso, el cerebro e incluso los huesos. Primero tenemos lo que es la ecografía abdominal, que esta es la prueba de primera elección para detectar lo que son quistes hepáticos. Este permite observar el tamaño, números y características internas del quiste, como membranas flotantes o la presencia de lo que es la vesículas hijas. También tenemos lo que son tomografías axial computarizadas, o conocidas como TAT. Es más útil en casos complicados cuando el quiste está localizado en un sitio poco accesible, como los pulmones, el sistema nervioso central. Esto además puede valorar si hay rupturas, infección o calcificación del quiste. También tenemos lo que son las resonancias magnéticas nuclear, que en sí esta es la técnica más sensible que puede observar los detalles del quiste, especialmente en tejidos blandos, estructuras profundas, y esta en sí va a resultar útil para evaluar el compromiso de órganos vitales. Ahora tenemos las pruebas serológicas, que en sí estas ayudan a confirmar el diagnóstico cuando los hallazgos por imagen son sugestivos pero no concluyentes. Estos detectan los anticuerpos que el cuerpo produce en respuesta a la infección. Tenemos dos pruebas, que es el ensayo inmunoenzimático, que es el de ELISA, que en sí esta es la prueba más utilizada, tiene una buena sensibilidad, especialmente en quistes hepáticos activos. También tenemos otra prueba que es una técnica, que es la inmunotransferencia o la inmunoblot, que esta es una técnica más específica que se usa para confirmar el diagnóstico, sobre todo cuando el resultado de ELISA es dudoso. En sí estas son pruebas complementarias a la imagenología, pero deben interpretarse con cautela, ya que los resultados pueden ser falsamente negativos si el quiste está calcificado, incluso encapsulado.
Bueno, como primer punto del control vamos a tener la desparasitación de los perros. Esto se debe hacer periódicamente con praziquantel de una dosis de 5 miligramos por kilo de peso cada 45 días, ya que esto van a eliminar en sus heces los huevos del parásito. Esta medida va a reducir la contaminación ambiental y va a proteger tanto a los animales y a los humanos. Bueno, como tercer punto tenemos la educación sanitaria. Esta va a ser clave para cortar el ciclo de transmisión de la Echinococcus granulosis, especialmente en zonas rurales donde el contacto con perros y ganado es frecuente. Vamos a informar a la población sobre el riesgo de la hidatidosis, explicando cómo se va a transmitir este parásito desde los perros a los humanos y a los animales de crías. Vamos a promover el manejo responsable de las mascotas, enseñando la importancia de desparasitarlas periódicamente y evitar que consuman restos de animales probablemente infectados. Incentivar prácticas de higiene personal y ambientales como el lavado de manos después de contacto con perros y antes de manipular los alimentos. Bien, continuando con el seguimiento, en este caso vamos a hablar primeramente sobre el seguimiento con imágenes periódicas. En este caso se va a realizar eh, un seguimiento con imágenes como la ecografía, la tomografía axial computarizada o en algunos casos la resonancia magnética. Hay que tener en cuenta que estas técnicas permiten valorar la reducción progresiva del tamaño del quiste o a su vez cómo van desapareciendo, así como identificar signos de recidiva o reactivación del proceso infeccioso. La frecuencia de seguimiento pues va a depender de la evolución clínica del paciente y sobre todo a nosotros al momento de evaluar vamos a tener que observar las características iniciales de los quistes, pero se sugiere realizar imágenes periódicas durante los primeros años después del tratamiento. Bien, seguido vamos a evaluar la regresión. En este caso se va a evaluar o analizar la recidiva de los quistes. Una regresión efectiva del quiste se evidencia por la disminución del tamaño, la aparición ya sea de una masa sólida inactiva o la desaparición completa de las imágenes. La recidiva se identifica si aparecen quistes activos, aumento de tamaño o se forman nuevos quistes en el órgano previamente tratado. Es crucial el control a largo plazo para detectar recurrencias, ya que puede aparecer varios meses o años después del tratamiento inicial. Bien, para finalizar, vamos a hablar sobre el control de contactos en áreas endémicas. Aunque la idiatosis no se transmite directamente entre personas, es importante tener ese control de contactos en áreas endémicas. ¿Con qué fin? Con el objetivo de evitar la reinfección a través de ese ciclo infeccioso que incluye a los perros, a las ovejas y al ser humano. Las medidas básicas que incluye va a ser la educación sobre higiene personal y ambiental, una desparasitación periódica de perros y sobre todo el control al ingreso de los perros a vísceras crudas de animales infectados, como también la eliminación adecuada de restos animales y vigilancia veterinaria del caso. Lógico y tremátodos. Ejemplo, fasciola hepática. Vamos a empezar diciendo que es un análisis coproparasitológico. Es un examen de heces para detectar parásitos, es en donde el cual se identifica quistes, huevos, larvas o trofozoitos, ayuda a diagnosticar enfermedades parasitarias y métodos comunes como examen directo, el de flotación y el de sedimentación.
Vamos a hablar de qué son los tremátodos. También son llamados duelas, son gusanos planos del filo Platelmintes y de la clase Tremato. ¿Cuáles son las características generales de los tremátodos? Es que tienen un cuerpo plano, alargado y no segmentado, presentan ventosas, una oral y una ventral, las cuales son para adherirse a los tejidos del hospedador. Son hermafroditas, tienen órganos sexuales masculino y femenino, excepto los de quistosomas, que son dioicos, es decir, que solo son tanto bien masculinos o tanto bien femeninos. Requieren de uno o más hospedadores intermediarios, comúnmente moluscos, que son los caracoles, para completar su ciclo de vida. Vamos a hablar un poco de la fasciola hepática, que es un tremátodo que afecta al hígado, causa la enfermedad fasciolasis, y él tiene un hospedador intermediario, que es el caracol de agua dulce, el llamado Leminae. La transmisión se da por el consumo de berros o vegetales crudos contaminados. Bien, y por último, la fasciola hepática, la cual dentro de su morfología encontramos dos presentaciones, tanto el huevo como el adulto. El adulto, primero, tiene una característica de ser muy grande, es decir, tiene una longitud de 2 a 3 centímetros y un ancho de 1 centímetro aproximadamente. Bueno, como podemos observar en las siguientes imágenes, esto es característico por asemejarse a una hoja seca. Entonces, tiene una porción que es la más estrecha, por así decirlo, de forma cónica, que es la cabeza, en la que encontramos dos ventosas. Una ventosa, que es la más superior, o también podríamos denominarlo como sucker. Este nos permite la ingestión de nutrientes, como por ejemplo el tejido hepático, sangre, y no solo sangre, también bilis. Y el otro sucker o el otro succionador, que es el ventral, que este sirve solamente para adherirse al epitelio, en este caso del canal biliar del hospedador. Bien, el huevo, que como se puede observar en esta imagen, se asemeja, es muy similar a un balón de rugby. De hecho, en estas imágenes podemos apreciar cómo no es una esfera perfecta, por así mencionarlo, por eso se asemeja a un balón de rugby. Y asimismo podemos hablar sobre su longitud, que de largo este mide de 130 a 150 micras y de ancho de 60 a 90 micras. Esta longitud para lo que mide luego este parásito es muy pequeña, pero en relación con otros parásitos es una morfología muy grande, es decir, es muy grande. Bien, una característica clave de este huevo es que tiene un opérculo, o también conocido como tapa, el cual sirve para contener, en este caso, a la larva, que solo se va a abrir bajo condiciones específicas, es decir, condiciones favorables, por ejemplo, agua, que primero que nada es la condición obligatoria que esté en agua, y segundo, una temperatura adecuada. Entonces, este opérculo sirve como ventana o podríamos decir como puerta para la larva, que le llamamos de hecho miracidio, una vez el huevo ha madurado. Bien, con esto continuamos el ciclo biológico. La primera etapa es que estos huevos, que bueno, como ya se mencionó anteriormente, es característico de mamíferos, como un ejemplo claro es un caballo. Estos salen en las heces del hospedador definitivo y estas van a caer al agua. En el agua, el huevo, como mencionamos, va a liberar a la larva, que es el miracidio, solo bajo las condiciones específicas que les mencioné. Dentro, una vez ya se ha liberado este miracidio por el opérculo que mencioné anteriormente, este miracidio va a buscar al hospedador intermediario, que es la larva, la larva es el caracol de agua dulce, que de hecho es el caracol de Limania spp, y aquí se transforma en tres nuevas formas.
es el esporoquiste, las redias y las cercarias, que esta va a ser la forma infectante para las plantas, pero más no para los humanos. Entonces, el esporoquiste, que es la forma inicial que podríamos mencionarlo, es dentro del caracol. Aquí este no se va a alimentar, simplemente va a producir una fase de reproducción que va a dar lugar a las redias. Estas redias, que están dentro del esporoquiste que mencioné anteriormente, estas ya se van a alimentar y estas a su vez van a producir las cercarias, que estas cercarias, que obviamente se encuentran dentro de las redias, estas ya van a salir al agua, es decir, van a salir del caracol y con ayuda de su cola van a nadar hasta encontrar una planta donde se va a enquistar. Bien, en esta imagen observamos las tres formas del esporoquiste, la red y la cercaria. Entonces, estas cercarias que salen del caracol nadan libremente y bueno, aquí se van a enquistar como las metacercarias sobre las plantas acuáticas. Estas metacercarias ya es la forma infectante para el humano, puesto que la siguiente etapa va a ser la ingestión de plantas bien o crudas o contaminadas, pero con estas metacercarias. Un ejemplo de ellas es el berro. Entonces, estas metacercarias, al ser ingeridas en el berro, liberan a los juveniles, que van a ser la primera forma que vamos a encontrarla en el intestino. Estas atraviesan la pared intestinal, migran por el peritoneo, incluso penetran el hígado. Y una vez han penetrado este hígado, se ubican en los conductos biliares y maduran a adultos. Entonces, una vez maduran adultos, pues ya va a darse la fase clínica, que bueno, después de ella ponen nuevamente sus huevos y así de hecho el ciclo se repite. Y ahora vamos con qué enfermedad causa. Como ya sabemos, la enfermedad que causa es la fascioliasis, que en sí esta es una enfermedad parasitaria que es zoonótica, que es causada por los tremátodos hepáticos, fasciolos hepática y la fasciologigántica. Esta va a estar presente en más de 70 países, principalmente en regiones de clima templado o tropical. También va a tener una alta prevalencia en zonas rurales donde hay ganadería y consumo de vegetales acuáticos, se los consume de manera cruda. El diagnóstico se va a dar de forma directa y indirecta. La forma directa va a ser el examen coproparasitológico, que tiene como objetivo detectar los huevos del parásito en las heces del paciente. Esto se va a dar en la semana 6 a la 12ª después de la infección, debido a que el parásito ya ha madurado y ya ha dejado los huevos. Y esta recolección se debe de dar 3 veces al día alternados para aumentar la sensibilidad de la prueba. Bueno, ¿qué se va a observar? Se va a observar la morfología del huevo de la fasciola hepática, que tiene las características microscópicas como la subforma ovalada, su cáscara delgada, un color amarillento y un tamaño de 130 a 150 micras por 60 a 90 micras. No, la forma indirecta va a ser por pruebas serológicas para determinar anticuerpos por método de inmunoenzimoensayos contra inmunoelectroforesis e inmunoelectroforesis. Estas tienen varias ventajas ya debido a que esto se puede detectar en la fase aguda antes que el parásito libera los huevos y va a tener una mayor sensibilidad. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento eh, necesario para combatir este parásito. En este caso se va a utilizar generalmente un medicamento de primera línea que va a ser el triclavendazol. En este caso la dosis pues va a ser de 10 miligramos sobre kilogramos de peso en una dosis única. En caso de que exista un fallo de tratamiento, ya sea por causas eh, alejadas al tratamiento inicial del paciente, pues se puede repetir una dosis total de 20 miligramos por kilogramo de peso. También se puede utilizar la nitazoxanida. En este caso se va a utilizar una cierta cantidad recomendada durante 2 veces al día por 7 días. Existen casos graves en donde este tipo de pacientes han necesitado la extracción de manera mecánica de estos parásitos debido a que la infección ya ha sido más crónica y por lo general la localización exacta de estos parásitos pues habitan en el intestino delgado. Bien,
Para finalizar también vamos a hablar sobre la prevención y control. En cuanto hay que tener en cuenta que nosotros como médicos debemos saber cuáles son las medidas generales que permiten dar a conocer a la población o a los pacientes para que lo tomen en consideración y puedan aplicarlo dentro de su rutina diaria como tal. El primero va a ser evitar el consumo de plantas acuáticas crudas, como por ejemplo en este caso el berro, y sobre todo evitar el consumo de agua no tratada en cualquier zona. Lavar y cocer adecuadamente las frutas y verduras que pueden estar contaminadas y sobre todo proteger y tratar fuentes de agua potable, teniendo en cuenta que hay que saberla filtrar, poner una cierta cantidad de cloro, entre otras. Otro punto importante que se debe tomar en cuenta es el cocinar adecuadamente los alimentos, de tal manera que nos va a permitir que eliminemos completamente a cualquier tipo de parásito que se encuentre dentro de esos alimentos, ¿no? Y sobre todo una educación sanitaria. Nosotros como médicos, pues una de nuestras funciones va a ser generar prevención, no solo el diagnosticar y tratar, sino también mostrar a la sociedad, a la población, a la comunidad, cuáles son las medidas generales que deben tomar en cuenta para evitar una parasitosis, etiológicamente cualquiera que sea su parásito. En este caso, tendremos como objetivo el informar a estas personas sobre los riesgos que existe y sobre todo cuáles son las maneras en las cuales se transmite el parásito, para que en base a ello se desarrollen medidas de prevención y pues evitar este tipo de casos que lleguen a mayores. Muchas gracias.